ya traían esta batalla desde hace mucho tiempo en defensa a esta área verde. Durante un tiempo, o sea, se les otorgó el amparo, está amparada esta área, no debería haber ningún problema, pero pues como dijo Braulio hace un rato, la burguesía no tiene hiene, ¿no? Entonces van a seguir buscando la manera de seguir molestando, sobre todo intimidando, ¿no? Porque incluso si no procede la demanda a una acción, a una condena, ¿no? Obviamente esto lo hacen con el único, o sea, más que nada con el objetivo de intimidar, de que las personas que defienden el área se echen para atrás, ¿no? O sea, obviamente desorganizar a los vecinos, ¿no? Porque es como esta amenaza de, mira, pues eso te va a pasar a ti, ¿no? Es una táctica muy común y lamentablemente pues funciona, ¿no? Porque obviamente a nadie nos gusta la idea de ir a la cárcel, ¿no? Y menos injustamente, pero pues creo que es un buen momento para recordar que no debemos caer en esa intimidación, ¿no? Porque justo lo que quieren, que las personas caigan y que se dejen de organizar, ¿no? Sí, la verdad es como muy desesperante seguir viendo la misma historia de todo el tiempo, que a las personas que intentan hacer un bien por la comunidad y por la ciudad, pues se les sigue persiguiendo y criminalizando. Entonces ofrecemos todo nuestro apoyo al maestro y a su familia, porque es una lucha muy respetable y creo que como comunidad pues deberíamos unirnos justamente para apoyarla a él en su lucha. Sí, como ya mencioné, no tengo algo más que agregar que lo que dijeron los compañeros, pero sí tenemos que solidarizarnos, ¿no? Especialmente nosotros que vivimos en una ciudad que tiene muy pocas áreas verdes, ¿no? No solamente es un capricho, es necesario que lo hagamos. Pues sí, es simplemente, pues, como dirían, ¿no? La iglesia es justo y necesario, ¿no? O algo así. Pero pues sí, en ese caso pues sí aplica, ¿no? Porque pues la defensa de las áreas verdes en contra de los intereses especuladores y parásitos dentro de la sociedad, que es la burguesía y la clase arrendataria, pues bueno, pues no están en nuestra contra del interés social, pues por lo tanto es pertinente que se haga algo al respecto, pues sí, resistir no solo a los embates que nos enfrentan en contra de las áreas verdes, sino también cuando pues se van directamente en contra de las personas que hacen algo por nuestra sociedad, pues como el señor Alejandro Valenzuela. Mandamos un gran saludo y nos expresamos la solidaridad. Aquí estaremos también mostrando apoyo en lo que se necesite para garantizar la integridad de su persona, de su comunidad y del área verde, pues. Y con esto, pues ahora vamos a pasar ahora sí ya de lleno al tema que nos da de cuestión el día de hoy, que de cierta manera se relaciona con lo que acabamos de presentar, ya que hoy, el 21 de febrero de 1948, se publica uno de los libros que se puede decir cambiaron la historia en un gran sentido. Pues estamos hablando de nada más y nada menos de la publicación de El Manifiesto del Partido Comunista por parte de Karl Marx y Friedrich Engels, los fundadores del materialismo histórico y del socialismo científico, también llamados obviamente como comunismo, pues. Y pues siendo su aniversario, pues decidimos dedicar el programa de hoy pues para hablar al respecto de esta obra, porque es sumamente importante, inclusive a ya casi 200 años después de su primera publicación. Y por qué pues salía pues bueno leerlo y estudiarlo, o sea, porque pues mucha de la gente que ya están en izquierda pues seguramente alguna vez lo ha leído, por lo menos una vez, en alguna ocasión, y por parte de la derecha pues ni tanto. Y es curioso ver cómo los anticomunistas o demás siempre dicen, no, es que ya ni siquiera quieren leer lo que están criticando, pues, y se supone que para hacer una crítica, pues tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? O sea, así que también lleva la recomendación para ellos, por favor, léanse Manifiesto Comunista, no es largo, es un librito muy cortito realmente, sencillo de comprender. Y pues bueno, pues vamos a hacer una especie de reseña y análisis de este pequeño panfleto que ha sido traducido ya a múltiples idiomas a lo largo del mundo desde su aparición en 1948, y cómo se puede aplicar lo que Marx y Engels escriben aquí, y pues cómo se tiene que interpretar también para seguir desarrollando nuestros medios de lucha social y de cambio para la sociedad actual. Ahorita Eli y Claudio nos van a hacer
nos van a contar sobre, primeramente, el contexto en el cual esta obra fue escrita allá en el siglo XIX. Muy bien. Bueno, el Manifiesto Comunista pues fue escrito en febrero, o sea, fue publicado, perdón, no escrito, en febrero de 1848, y esto fue justo en el contexto de las revoluciones de 1848 que hubo por toda Europa, conocido así muy coloquialmente como la primavera de los pueblos, que fue como un conjunto de revoluciones de carácter liberales, o sea, democrático-liberales, que pasaron por toda Europa, pero que al final todas fracasaron, ¿no? Sin embargo, si bien fracasaron, es muy curioso, o sea, es como un fenómeno curioso, porque a pesar de su fracaso, son como, o sea, al día de hoy son muy recordadas porque fueron algo así como el parteaguas de las revoluciones que les seguirían, ¿no? O sea, ya lo que es todo, o sea, hasta el fin del siglo XIX y todo el siglo XX, o sea, traen como esta tradición de estas revoluciones. Entonces aquí voy a dar un poco de contexto, ¿no? Primero que nada, o sea, digamos que el antecedente de las revoluciones del 48 vienen del Congreso de Viena de 1815, porque cuando se derrotó a Napoleón Bonaparte, las potencias absolutistas, que el absolutismo pues es la monarquía absoluta, o sea, ellos mandan y no hay parlamento, no hay congreso, no hay nada, solamente es la voluntad de los reyes. Las potencias absolutistas intentaron restaurar el viejo orden, pero no pudieron frenar las ideas del liberalismo, el constitucionalismo y la igualdad de derechos que ya habían echado raíces. Y también Europa se encontraba en un periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, mientras en Gran Bretaña lideraba la revolución industrial con la máquina de vapor y el telégrafo. En el resto del continente la burguesía ganaba poder económico y empezaba a exigir representación política. Sin embargo, el detonante inmediato fue una profunda crisis económica que sucedió en 1847, que tuvo algo que ver con patatas, o sea, con las papas, literal. Fue una mala cosecha agrícola que elevó los precios de los alimentos, que provocó una caída del consumo industrial, desempleo y miseria para los trabajadores pues del campo y la ciudad, ¿no? Antes de esto, Friedrich Engels, ya anticipaba un conflicto directo, porque justo cuando sucede esta crisis en 1847, él escribe en un diario que es La Reforma, que la crisis económica iba a generar una agitación extraordinaria entre los obreros. Y pues dicho y hecho, ¿no? Y Engels tenía específicamente la mirada puesta en Gran Bretaña. O sea, eso fue como el primer gran planteamiento respecto a esta coyuntura que hicieron Marx y Engels. Ellos consideraban que como Gran Bretaña era el país capitalista más desarrollado, pues que era también donde tenían como unos obreros muy organizados por el movimiento sindicalista, o sea, si se organizaban, podían triunfar y como acabar con el capitalismo, ¿no? Y su teoría era que la victoria proletaria en Inglaterra iba a provocar un efecto dominó en el resto de las economías europeas, lo que iba a acelerar la caída de las monarquías y la burguesía en todo el continente. Pero como bien sabemos, pues como seguimos en el capitalismo, eso no pasó, ¿no? Pero es un buen contexto porque realmente el Manifiesto Comunista se escribe un poco bajo este principio que al final pues no sucedió, ¿verdad? Y el epicentro de estas revoluciones fue Francia, ya que como se prohibieron las reuniones políticas, la oposición, que era realmente la burguesía, utilizaba pues otras como áreas grises para debatir, pero al final el gobierno también prohibió eso el 22 de febrero de 1848, lo cual desató pues un levantamiento popular. El rey Luis Felipe se vio obligado a abdicar y se proclamó la Segunda República, y a partir de ahí también sucedió en Italia, hubo unos conflictos y fue a partir de ahí donde ya como que se extendió a Viena, Hungría, Alemania, Prusia, no, ya no existe Prusia, pero lo que era Prusia, y es ahí donde surge el concepto clave de estas revoluciones que también pues todavía venimos cargando, que es la autodeterminación nacional, ¿no? O sea, la idea de un Estado-nación, de una patria, ¿no? Porque eso es lo que le llamaban el nacionalismo romántico, ¿no? O sea, la patria como una identidad, como el ser mexicano, el ser francés, el ser español, o sea, eso, ¿no? Los revolucionarios alemanes, italianos, húngaros no solo buscaban cambios sociales,
sino el derecho a existir como naciones independientes, e incluso en Alemania pues se planteaba el unificar, y en Italia también se planteaba el unificar, ¿no? Como todos estos pequeños reinos y pequeños como así como pueblecitos en un país, ¿no? Centralizado y todo eso. Sin embargo, pues esto generó muchas tensiones con otros pequeños pueblos como eslovacos, checos, croatas, quienes se sentían ignorados por los nacionalismos dominantes y terminaron luchando del lado de la reacción monárquica. Por otra parte, la unidad revolucionaria también duró muy poco, ya que en junio de 1848, se produjo una insurrección obrera en París que fue brutalmente reprimida por la burguesía, porque ellos decían, no, pues es que entre obreros y monarcas, pues prefiero a los monarcas porque los obreros pues, son pobres, no sé, ¿sabes? Y Marx, Marx después saca un artículo en un periódico que él editaba, donde definía estos hechos como la más grande revolución que haya tenido lugar jamás. ¿Por qué decía esto? Porque ya no era una lucha de civiles contra rey, o súbditos contra rey, sino una lucha a muerte entre el orden burgués y la revolución social del proletariado, ¿no? Y junio del 48 trazó una línea que él llamó una línea divisora de sangre, ¿no? La burguesía, temerosa de las demandas obreras, prefirió aliarse con fuerzas reaccionarias para aplastar al proletariado. Y esto fue lo que finalmente los mató, ¿no? Porque la república desembocó en un autogolpe de Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, quien instauró el imperio francés, así que al final fracasó, y de ahí se fueron cayendo todas y cada una de los intentos de las revoluciones en toda Europa. Este se concentra mucho en Francia porque es de ahí donde fue el que Marx y Engels más tomaron en cuenta, ¿no? Según el artículo que leí, pero es un poco así, ¿no? Y al finalizar el ciclo revolucionario, con Luis Bonaparte tomando el poder en Francia y las monarquías restauradas en el resto de Europa, Marx y Engels pues hicieron una autocrítica respecto a lo que planteaban, ¿no? Primero que nada, ellos se dieron cuenta que habían subestimado las fuerzas del capitalismo, ¿no? En el 48 todavía no estaba el sistema agotado, y al contrario, pues realmente estas revoluciones permitieron un nuevo ciclo de expansión económica y consolidación capitalista. También hizo la crítica pues del miedo a la burguesía, ellos prefirieron irse contra los proletariados antes de irse contra el orden monárquico, ¿no? También la inmadurez del proletariado, el proletariado quería un cambio, pero siempre se conformaron con que fueran cosas de república representativa, derecho al voto, ¿no? Y no una emancipación completa, ¿no? Y carecían de un partido revolucionario experimentado que pudiera dirigir el poder. Y también el papel del campesinado, pues en Europa Oriental el campesinado eslavo, bajo un sometimiento ideológico, no se unió a la revolución burguesa ni a la proletaria, sino que terminó formando filas en los ejércitos contrarrevolucionarios que salvaron a los monarcas, ¿no? Pero a pesar de este estrepitoso fracaso, el 48 dejó un gran aprendizaje a Marx y a Engels, ya que su principal lección fue que la burguesía ya no podía ser una clase caudillo o como una clase que todo el pueblo debía seguir, porque el antagonismo con el proletariado ya era insalvable, pues ahora era la clase trabajadora la que debía tomar el verdadero poder político, ¿no? Entonces, esa es básicamente como la gran lección del 48 y un poco del contexto de cómo lo vivieron Marx y Engels, ¿no? Pues bien, ahorita estamos a 2 minutos de empezar la pausa, así que vale, si quieres, pasamos a tu parte después de la primera pausa, que viene siendo pues para seguir conmemorando, como mencionaba Eli, estos procesos revolucionarios que se dieron en Europa y que Marx y Engels escribieron al respecto del manifiesto comunista para pues mencionar y distinguir lo que debía ser el Partido Comunista del resto de fuerzas revolucionarias que laten desde ese mismo momento. Pues vamos a pasar con una canción que pues trata algo bien el tema. Estamos hablando de, literalmente se llama así, Manifiesto Comunista, escrita por el cantautor sonorense José de Molina. Vamos a pasar a esta canción y vamos a volver a seguir explicando la historia de el manifiesto y cómo se puede leer en nuestros días, porque es importante seguir leyendo el manifiesto comunista hoy, pues. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Aquí estamos en Protocult, el motor de la historia, y con esto seguimos.
amigo, quien te viste y te da el pan, quien paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. Porque piensas que los ricos producen felicidad. La riqueza la genera el hombre trabajador. Para que quede más claro, el obrero, el labrador. Solo que hay contradicciones difíciles de explicar. Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar. Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador engorda más la barriga del vampiro explotador. Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar. Con mentiras alimentan su mediocre vanidad. Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad. No se necesita ser filósofo intelectual, ni artista ni economista para encontrar la verdad. Basta que los proletarios dejaran de trabajar, a ver si nos alimenta y nos viste el capital. Tendrá que imponerse la verdad universal cuando los trabajadores comprendan su realidad, que se han ido convirtiendo en objeto salarial, encadenando sus vidas al yugo del capital. Que la propiedad privada se ha de colectivizar, que no haya acumulación de riquezas desigual, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más. Entonces se hará la luz y vendrá la claridad, el sol del proletariado a todos alumbrará. Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad, una humanidad creativa del hombre en su libertad. Si la duda original inquieta tu corazón, si no has comprendido bien lo cierto de mi razón, tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución, cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación. Primero, que la propiedad privada se ha de colectivizar. Segundo, que no haya acumulación de riquezas desigual. Tercero, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más. Bien, esto que acabamos de escuchar se llama Manifiesto Comunista del cantautor local José de Molina. Estamos en Por el Cult, el motor de la historia, hablando precisamente del Manifiesto Comunista, no de la canción, sino de directamente el libro de Marx y de Engels en un aniversario más de su publicación en 1848, pues. Eli aquí nos acaba de comentar un poco del trasfondo el contexto social en el cual fue escrita la obra durante la primavera de los pueblos en Europa, una serie de revoluciones sociales que sacudieron al viejo continente en busca de libertades liberales y en la emancipación popular y nacional de algunos pueblos de Europa, sometidos bajo imperios como pues, el francés, como el austrohúngaro, el prusiano, el ruso, entre otros. Y en esta sazón, Marx y Engels también se meten al juego, pero no dentro de esta línea, sino que directamente dicen es necesario
que los comunistas a estas alturas desarrollen sus teorías, desarrollen sus argumentos, desarrollen su plan de acción y se distingan del resto de revolucionarios que hay en juego, pues, ya que, como bien comentan al inicio, hay un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma del comunismo, y también mencionan de que no es la primera vez desde entonces que ya dicen de que un subversivo, un radical, es comunista seguramente, ¿no? Pero pues se usa muy a la brava, pues no se usa de la manera más sopesada o acertada. Por eso mismo desarrollan el manifiesto comunista, para que los comunistas sepan decir quiénes son, qué buscan, y que sus enemigos sepan pues usar mejor quién es comunista y quién no. Aunque pues todavía se presta bastante, ¿no?, que la derecha o demás digan de que cualquier cosa que no les gusta que es el comunismo, ¿no? Algo así. Como, no sé, lo que sea que se les ocurra. Braulio, ahorita nos vas a comentar un poco sobre que el manifiesto también fue un encargo por parte de la Liga de los Comunistas, en la cual Marx y Engels estaban, y que este manifiesto le sirvió como su programa político, ¿no? Sí, como mencionó Eli, en el periodo de la Restauración, la parte que fueron parte del Imperio Sacro-Romano se separaron y se convirtieron en microestados, ¿no? Que fueron, después de la caída, fueron reformados de 100 y tantos a 15, si no mal recuerdo. Que eso llevó a una centralización mayor, ¿no?, de la población y del poder. Además, también empezaron a surgir las primeras empresas burguesas, ¿no? Y se empezaron a emplear métodos innovadores, ¿no?, de producción. Y esto dejó rezagados a muchos artesanos, a muchos pequeños productores que ahora se encontraban sin trabajo y estaban forzados a vender su mano de obra, ¿no?, por un precio muchísimo más barato. Y pues empezó a surgir este descontento inmediatamente después del surgimiento, ¿no?, del capitalismo en Alemania. Estos grupos de artesanos, ahora proletarios, se unificaron en un grupo llamado Liga de los Justos, en alemán, Bund-der-Gerechten. Y ellos son los que en Alemania empiezan a esparcir las ideas socialistas, ¿no? Y no solamente se concentraron en la Alemania, sino que rápidamente se fueron expandiendo a otras partes de Europa, Francia y a Inglaterra principalmente, ¿no?, donde tuvieron contactos con otras organizaciones del estilo, ¿no? Por ejemplo, en Gran Bretaña tuvieron contacto con los primeros sindicatos, ¿no?, los trades unions, y con el movimiento cartista. Ya para cuando Marx y Engels entran a la Liga de los Justos, ya tiene 10 años de existencia, ¿no? Se funda en 1937 y Marx y Engels entran en 1947. Recordemos que para este punto vamos a dar un poco de detalles sobre el pensamiento de Marx. Rompe con los jóvenes hegelianos, ¿no? Él expresa principalmente estas ideas en su obra inconclusa, no publicada, La ideología alemana, ¿no? Pero aquí es donde el manifiesto comunista, donde empieza a plantear las bases, ¿no?, de su nueva de la evolución de su pensamiento, ¿no?, que es el materialismo histórico. En esencia, lo que Marx identificaba correctamente en el idealismo alemán es que, a diferencia del materialismo vulgar, exaltaba, ¿no?, el poder creador e inventor de los seres humanos, ¿no? El materialismo vulgar pues piensa mucho que los seres humanos están completamente sujetos a sus condiciones, ¿no? Pero lo que Marx afirma en el idealismo es que los seres humanos de hecho pueden transformar su ambiente y tienen la capacidad de transformar la sociedad. Pero su problema es que epistemológicamente tienen una visión muy limitada, ¿no?, de dónde vienen las ideas, ¿no? Y es donde pues se unifican partes del idealismo alemán y partes del materialismo para formar una teoría más amplia sobre cómo es el desarrollo de las sociedades, ¿no? Como menciona en el primer capítulo, la historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases. Es decir, la transformación de la sociedad de las personas también es un proceso continuo, ¿no? No es algo que es estático,
y que los seres humanos tienen la capacidad de transformar las sociedades, pero siempre en el marco de lo que las condiciones materiales hacen posibles, ¿no? Regresando un poco a la Liga de los Justos, vamos a mencionar rápidamente que empezaron a surgir muchos debates entre Marx y los liderazgos de la Liga, pues la Liga tenía ideas socialistas, pero eran muchas veces religiosas, muchas veces utópicas, y no tenían una estructura que pudiera dar una explicación más apropiada sobre lo que era necesario, ¿no?, en esos tiempos. En 1947, la Liga de los Justos es reformada la Liga de los Comunistas. Y es cuando John Moll es el que solicita a Karl Marx que escriba su programa. Está firmado el texto tanto de Marx y Engels, pero sabemos que el texto fue mayormente redactado por Marx, aunque Engels aportó muchísimas ideas, y ya de hecho en otros textos como el Principios del Comunismo de 1947 básicamente plantea... 1947. Plantea de forma muy elemental lo que se menciona en el Manifiesto Comunista. Pues sí, pues entonces sabemos que la Liga de los Comunistas era como, pues no el Partido Comunista como tal, ya que también Marx y Engels manejan partido no como se entiende, no como de que es el partido, aquí sus estatutos, aquí su registro, no, sino que se refieren como pues al grueso de la clase trabajadora. El partido es la clase trabajadora organizada como tal, pues. Y pues es necesario que exista pues un programa, necesita todavía pues las ideas organizadas también, para que sepan qué hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué, y los fundamentos detrás de la lucha proletaria por su emancipación y la abolición del capitalismo en todas sus formas. Pues esto ya podemos pasar de lleno al contenido en sí, y por qué todavía ahorita, casi 200 años después, el manifiesto todavía es una lectura bastante rica y que nos puede enseñar muchas cosas más allá de la revolución. En primer lugar, algo que yo quisiera aclarar también es que el manifiesto, siguiendo las tesis del materialismo histórico, no es un tutorial, es decir, no es un instructivo para hacer revolución, y ni tampoco es un manual para el comunismo. El manifiesto no nos va a decir cómo debe ser el comunismo, a pesar de que algunos pudieran llegar a pensar que precisamente para eso se escribió, sino que el manifiesto, siguiendo, como iba diciendo, los postulados de materialistas históricos de Karl Marx, reconoce que el capitalismo es un sistema en un constante cambio, un constante desarrollo, y por lo tanto la respuesta del proletariado para su combate tiene que estar al tanto de estos cambios y adaptarse. Por esto también es muy enriquecedor leer no solo manifiestos, sino también los prólogos que van al inicio de casi cada edición, que se pueden encontrar en librerías o en la web. Ahorita voy a leerles uno que a mí me gusta bastante, del prefacio a la edición del 72, es decir, ya unos 25 años después. Aquí Marx y Engels escriben: aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos 25 años, los principios generales expuestos en este manifiesto siguen siendo hoy, en grandes rasgos, enteramente acertados. Algunos puntos deberían ser retocados. El mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de esos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes, y que, por tanto, no se concede importancia excepcional a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo 2. Este pasaje tendría que ser tratado hoy de distinta manera, en más de un aspecto. Dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años, y con el de la organización del partido de la clase obrera, dadas las experiencias prácticas primero de la Revolución de Febrero y después, en mayor grado aún, de la Comuna de París, que eleva por primera vez al proletariado durante 2 meses al poder político, este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. Es decir, vemos que el manifiesto comunista de sus mismos autores también reconoce pues todas estas condiciones que cambian, que se transforman, y que por lo tanto como comentábamos en nuestro capítulo sobre Paul Matic, pues es necesario que el Partido de los Trabajadores vaya actualizándose
y poniéndose al tanto con los cambios que el mismo capitalismo está padeciendo para poderse mantener no solo vigente, sino también combativo y firme ante los embates que el sistema nos sigue enfrentando, pues. Así que con esto, pues, la lectura de el manifiesto todavía nos sirve bastante si comprendemos este aspecto fundamental. También creo que parte importante, por ejemplo, de entender este contexto que nos hablaron Eli, Braulio y Marco, es que, o sea, Marx no simplemente como que todo salió de su cabeza y lo formuló como tal, o sea, de manera espontánea, sino que él analizó la realidad, o sea, condiciones ya existentes, y fue así que creó pues un método dialéctico y una manera de sistematizar este pensamiento que fue pues el socialismo científico, que socialismos pues distintos ya existían, como el socialismo utópico. Sin embargo, él se dio cuenta de la manera de afinar o de llevar por la dirección correcta, como este pensamiento de cuál ha sido el desarrollo de la historia humana y cuál será pues su desarrollo futuro. Y también es por eso que se sigue manteniendo tan vigente, porque estas relaciones del capitalismo se han mantenido. No es simplemente que Marx haya sido un mago o algo así, sino que él tuvo pues un análisis tan bueno que pues estas mismas condiciones las supo analizar también, y ahí siguen. Sí, de hecho también, también por ejemplo, se me hace curioso cuando, sobre todo la gente como de derecha o la gente anticomunista o gente que a lo mejor no es de derecha pero le tiene un prejuicio al marxismo, no sé, tienen como esta idea como de que no, es que ya Marx está completamente de que debunqueado, de que ya desmentido, y como que piensan también eso que dijiste todo al inicio, o sea, el manifiesto comunista, digo, es un panfleto de 27 páginas más o menos, o sea, no creo que ahí esté toda su teoría económica, social y política, ¿verdad? O sea, sería un poco chistoso. Además, también el 48 era todavía una etapa relativamente temprana de su política, o sea, realmente Marx lo siguió desarrollando durante muchísimo, o sea, décadas, o sea, eso fue un análisis que fue surgiendo de décadas. Es lo que como que también quería como agregar, de que, o sea, no es simplemente que Marx creó un análisis, sino que ese análisis no se creó como en 3 días, ¿no? O sea, no se levantó un día y dijo, ay, entiende el capitalismo, sino que durante toda su vida, o sea, desde que él estaba en sus 20 hasta que se murió, durante décadas, fue creando poco a poco y fue generando este análisis con ayuda también, por ejemplo, de Engels, pero también de otras personas que conoció que le dieron como ciertas ideas. O sea, eso es como también justo lo que es la dialéctica, ¿no? O sea, el hablar con otras personas, el entender otras formas de verlo, también era como lo que le ayudaba a llegar a una síntesis de sus análisis, ¿no? Y es por eso que cada vez que compramos un libro, cualquiera, sea el Manifiesto Comunista, sea el Capital o incluso sea el Brumario, cualquier libro de Marx, es muy chistoso, porque siempre tienen un montón de prólogos, ¿no? Tienen un montón de prólogos, pero es porque justo conforme pasaba el tiempo, revisitaba esos textos y hacía acotaciones y daba nuevos análisis, o se retractaba incluso. Entonces, la teoría marxista en ese sentido me parece una teoría como muy viva, porque se fue reinventando con el tiempo y luego llegaban otros teóricos, ¿no? Que quitaron y pusieron, ¿no? O sea, y esa es la cosa, ¿no? Creo que justo que venía pensando en esto que íbamos a hablar del manifiesto, está como esta idea de que como que ya está desmentido Marx, pero en realidad no está desmentido, porque o sea, incluso si me dijeran, no, además que se publicó hace cientos de años, de que para qué es necesario seguirlo leyendo ahora, pero el capitalismo sigue existiendo y es chistoso, o sea, sigue existiendo y o sea, es lo más irónico, sigue accionando como accionaba en los tiempos de Marx. O sea, las cosas no son como tan distintas. O sea, cuando uno lee el manifiesto o lee cualquier otro texto de Marx, se da cuenta como esto está pasando ahorita en 2026. O sea, es impresionante cómo un texto tan antiguo se puede sentir tan actual, y es simple y sencillamente porque no hemos superado las dinámicas que Marx observó hace 200 años. O sea, no las hemos superado. Entonces, al no superarlas, también por eso es que a veces me da un poco de grima esta necesidad como no de actualizar, porque actualizar es muy útil, es muy bueno que los teóricos quieran actualizar los métodos, pero que se quiera como intentar de que modernizar la historia, o sea, a Marx en un sentido revisionista. No, es que Marx ya no funciona aquí, mejor hay que como interpretarlo hasta acá. Es como en realidad no necesariamente,
porque no estamos muy diferentes a como estábamos hace 200 años, y eso es como lo peor de todo, tal vez, ¿no? Por eso Marx como Marx, o sea, el ortodoxo sigue siendo muy necesario leerlo y entenderlo, y es un poco de grima cuando la academia quiere intentar demostrar que Marx ya no es vigente, pero al final se terminan dando como un balazo en el pie, porque en realidad Marx demuestra ser vigente cuando se lee en 2025 y dices tú, esto sigue pasando, ¿no? Sí. Creo que John Paul Sartre lo sintetizó bastante bien con la frase de: el marxismo sigue siendo la filosofía de nuestros tiempos porque no hemos ido más allá de las circunstancias que lo crearon. Pues sí, así es. El marxismo, también como decía Terry Eagleton en uno de sus libros que tengo ahí también en mi casa, o sea, el marxismo solo se puede jubilar cuando el capitalismo mismo se jubile. Así que pues todavía vamos a tener que seguir estudiando este papelito que escribieron hace 200 años casi, hasta que el mismo capitalismo o se derrumbe o acabe con nosotros, ¿no? Lo que pase primero. Y pues bueno, ahorita vamos a pasar con nuestra segunda pausa con un tema. Es así propiamente tema, es de música clásica, se puede llegar a decir, ¿no? Sí, es música clásica. Nos sugeriste tú, Braulio. Vamos a pasar con este tema que se llama así tal cual, bueno, es parte de toda una obra mayor que dura 40 minutos, ¿no? Pero nos vamos a quedar con la primera parte, nada más, que se llama tal cual, un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, compuesta por un compositor soviético para celebrar el 20 aniversario de la Revolución de Octubre, llamado Prokofiev. Sergei Prokofiev. Y pues bueno, vamos a pasar entonces con este tema para pasar nuestra última sección del programa. Y pues les invitamos a escuchar esta pieza y a quedarse con nosotros en Prolet Cult.
bien, esto que acabamos de escuchar se llama Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, que es parte de una cantata conmemorativa para el 20 aniversario de la Revolución de Octubre, escrita por el compositor soviético Sergei Prokofiev. Y estamos aquí dentro del culto del monstruo de la historia, nuestra última sección del programa, hablando acerca de precisamente el manifiesto comunista. Este tema que acabamos de oír está como que muy acorde para, pues, como la primera línea, exactamente se llama como la primera línea del manifiesto, el fantasma del comunismo, ahí para que se espanten todos los reaccionarios y los fascistas que todavía tienen miedo a que se abola el trabajo asalariado y otras cuestiones, ¿no? Y la explotación y demás. Y pues bueno, lo que acabamos de hablar, si apenas se va sintonizando, pues acabamos de ver un poco el contexto en el cual se escribió el manifiesto comunista en 1948, donde se dan las revoluciones de ese mismo año, y la necesidad de Marx y Engels de clarificar qué viene siendo exactamente el comunismo como movimiento revolucionario que busca transformar la realidad capitalista hasta superarla y ser reemplazada por la sociedad comunista. Y pues acabamos de hacer esto, y ahorita ya, pues, para ir concluyendo, podemos ir comentando de que como decías tú, Eli, Hayal, que el capitalismo todavía es un sistema imperante, todavía su esencia, que es la producción masiva para generar ganancia por la ganancia en sí misma, y esto se va a sustentar mediante la explotación de la clase trabajadora, la apropiación de la plusvalía y demás. Pues eso hace que la obra de Marx, incluyendo el manifiesto, todavía sea vigente, todavía en la esencia de esos aspectos, todavía es necesario leerlo, a pesar de que sí, el capitalismo sí se haya transformado, pero esa transformación se puede decir que es superficial, o que no cambia realmente la base básica del capitalismo, que es esto: la ganancia por la ganancia, la producción masiva, la explotación laboral, entre otros tantos aspectos, pues. Yo quisiera, no sé, para último, comentario, yo quisiera decir que quizás es un poco controversial, pero a mí casi no me gusta el manifiesto comunista, pero no porque sea un mal texto, pero creo que en muchos sentidos, como mencioné, es la fase como transitoria entre el nuevo surgimiento del nuevo pensamiento de Marx, ¿no? Después de romper con el idealismo alemán. Desde joven Marx al viejo Marx, ¿no? Sí, y creo que a pesar de que presenta puntos que son muy válidos, muy interesantes, no es que hayan caído en la relevancia. No quiero decir eso de que es que ya está desactualizado. Quiero decir que quizás en algunos sentidos la argumentación de Marx sobre ciertas cosas como que aún falta como desarrollarse, pero más que nada podía entrar en muchos detalles minuciosos, ¿no? Pues nunca terminaríamos, ¿no? A pesar de ser un texto de 27 páginas. Pero lo que creo que quizás el principal problema que tengo con el manifiesto comunista es cómo presenta la lucha a futuro, ¿no? Contra el capitalismo, ¿no? Porque Marx tiene esta idea un poco, vamos a decir, quizás muy apropiada de su tiempo, como mencionó Eli, de que era muy inevitable, ¿no? La caída del capitalismo por parte del proletariado. Y es posible que dentro de ese contexto haya sido la realidad. Pero vemos que en su pensamiento, o sea, como Marx lo plantea, como que los proletariados están como destinados, o sea, no pueden evitarlo, no pueden evitar levantarse contra la burguesía, ¿no? Pero como vemos alrededor de cómo ha avanzado la historia, eso no es necesariamente cierto, y como que Marx lo intuye, porque menciona, por ejemplo, en las luchas de mejores condiciones, dice que estas luchas tienen éxito, pero a la vez son efímeras, ¿no? Pero el problema es que él dice en la introducción del segundo capítulo, dice que los comunistas no se distinguen de los otros partidos obreros, partidos en el sentido de la época, no partidos políticos, porque de hecho él se diferencia muy bien de otros partidos políticos cuando en el tercer capítulo habla de comunistas reaccionarios, revolucionistas burgueses. Él sí sabe identificar cuáles son los problemas con los otros burgueses socialistas, comillas. Pero quizás el problema cae en que ellos dicen que los comunistas son solamente vamos a decir, la fase más avanzada, que lo entiende, que entiende la situación mejor,
pero que fundamentalmente no es diferente del resto de fracciones proletarias, ¿no? Pero como hemos visto en la historia, esto no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, muchas veces nosotros como comunistas tenemos muchas diferencias con movimientos obreros, ¿no? Sí. Y creo que a día de hoy sí es un poco necesario hablar de que no todos los movimientos obreros pueden servir no servir, sino no van encaminados, ¿no?, al comunismo. Y quizás incorrectamente Marx dice que todos los levantamientos y todas las luchas esporádicas del proletariado están encaminadas, ¿no?, al surgimiento de esta nueva sociedad. Y quizás otro problema también es que no tiene muchos principios claros, ¿no? Naturalmente es un movimiento muy joven, ¿no? Sí. Como vemos en el capítulo 4, por ejemplo, menciona el apoyo, ¿no?, a muchas organizaciones, muchas luchas, movimientos sociales, ¿no?, de la época. Pero quizás el problema es que muchas de estas luchas no tienen nada que ver con la abolición de la propiedad privada. Por ejemplo, menciona la lucha por la democracia en Suiza, que como vemos, Suiza nunca, a pesar de que sí logró defender esas instituciones democráticas, nunca fue un epicentro para la lucha de la propiedad privada, ¿no? Y siento que eso en parte es una falta de principios de Marx, que él sí intenta, vamos a decir, mencionarlo, en los prefacios se corrige, pero igual, de la misma forma, quizás sus justificaciones todavía son un poco, todavía le falta, ¿no? Y creo que más allá de ser un problema, porque en este texto no es un problema de Marx, porque más adelante en textos como la crítica del programa de Gotha, El Capital, muchos de estos errores se terminan corrigiendo, ¿no? Pero el problema es que muchos comunistas de la época nunca salieron de eso, y hasta el día de hoy. Y quizás muchos comunistas aún están muy enamorados de las debilidades del manifiesto comunista y no de los avances que trajo el resto de obras de Marx. Pues sí, o sea, yo diría que es algo acertado el comentario, ya que pues también necesitamos el ejercicio de autocrítica, ¿no? Y de plantearnos tal cual como el mismo manifiesto termina siendo, de que varios aspectos que escribieron a 25 años después ya era necesario pues ver si estaban del todo acertados o no, pues. Y como también comentabas también, Edwin, de que Marx no escribió esto y ya no hizo nada más, sino que sí siguió escribiendo, siguió revisando su obra, siguió viendo qué estaba pasando con el capitalismo y con el movimiento obrero en general, pues se ve que podía servir para la abolición del capitalismo y que otras cosas solo terminan reproduciendo las dinámicas capitalistas, como también estábamos comentando con el capítulo de Paul Matic y demás. Sí, de hecho, hay un artículo que leí justo para mi investigación, no lo tengo en la mente, pero sé que está en Rebelión ORG, donde decía justo el autor de que era una pena que como que el manifiesto comunista es como un texto, o sea, bueno, fundacional, pero al mismo tiempo muy novato de Marx, pero que es como con el que más es conocido, y el autor se lamentaba. O sea, qué triste que sea esa su peak, o sea, su obra máxima sea el manifiesto, cuando ese es como Marx en el 1% de su potencial, ¿no? Y después su obra se desarrolla muchísimo mejor, pero como que la gente sigue muy ahí en el manifiesto, cuando ya hay que superar un poco ese legado, ¿no? O sea, reconocerlo, pero no verlo como ya el fin máximo y como el desarrollo máximo del marxismo, ¿no? Sí, o sea, solo quería decir que algo rápido, o sea, Marx estaba cocinando, pero en el manifiesto apenas el platillo apenas estaba calentando, pues, o sea, apenas es que es innegable que el manifiesto comunista, que es un poco aparte fuera de la teoría, es que es un texto que está muy bien escrito, ¿no? O sea, está muy bonito, está muy bonita su prosa, es innegable. Y quizás ese problema quizás presenta las cosas de una forma un tanto grandilocuente y no abre tanto el espacio para, vamos a decir, si esto no funciona, no abre tanto las puertas para, ¿cómo podemos corregir lo que no funcionó, no? Y regresando a lo que dije, como que algunos aspectos de cómo presenta los argumentos Marx, sí a futuro dan a pie a justificaciones de posiciones pedorras, ¿no? Que tienen el resto de partidos socialistas, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, ¿no? De que si tú eres líder de un partido obrero, un movimiento sindical, y quieres justificar tus posiciones, pues sus malas posiciones a tu base, lee el manifiesto comunista y no leas otra cosa, y ahí vas a encontrar las justificaciones para todo. Pero obviamente que si te interesa realmente cómo poder pues superar esta sociedad, pues yo te diría que no te quedes con eso, ¿no? Que investigues más,
porque pues Marx tiene mucho más que ofrecer, ¿no? Sí, creo que definitivamente sí sufre un poco como por el carácter de este texto, que pues era un panfleto de agitación y de divulgación entre los obreros. Entonces como que tiene este tono al referirse a las cosas. Y es por eso mismo que pues aparte de invitarla a todas las personas que no lo han leído o quienes ya lo han leído, pues revisitarlo, pues también seguir leyendo la obra de Marx, porque realmente es muy extensa. Y justo hace casi como una semana nos comentaba Braulio que es más necesario que la gente, o sea, no lea solo a los marxistas, sino leer al propio Marx como de raíz, porque aún hay mucho que podemos sacar y estudiar de él realmente en todas sus facetas. Sí, o sea, es que una cosa es leer a Marx, pero otra cosa es que hay que saber leer el manifiesto y hay que saber leer a Marx, como comentábamos. No solo sacar de sus textos que esto y ya no se puede que alterar algo así, sino que saber aplicar el método materialista histórico, materialista dialéctico, y a ir viendo cómo se encarna en nuestra situación actual, ¿no? Y pues sí, reconocer que hay más textos, por ejemplo, o sea, el manifiesto no es el pic de Marx, sino que sería más bien, no sé, el Capital, que todos aquí tenemos pendiente de leer el Capital. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de leer el Capital, pero sí hay otras obras súper invaluables en Marx para leer su pensamiento, como el Discurso Brumario de Lucio Bonaparte, la Guerra Civil en Francia, donde describe la Comuna de París, crítica del programa de Gotha, también súper infaltable también para saber que, por ejemplo, que no es el trabajo que produce la riqueza en primer lugar, como algunos reformistas afirman. Otro está bueno. Pues también visitar a Engels, ¿no? O sea, también creo que es a veces un poco ignorado, pero igual vale la pena mucho pues ver sus obras, así como, por ejemplo, El origen de la familia, El estado de la propiedad privada. Sí, también esa es una buena obra antropológica. Y sí, Engels también tiene buenos. También de hecho, en algunas ediciones, no en todas, pero en algunas ediciones de manifiesto también se incluye, como decía Braulio, el de Principios del Comunismo, que es como una versión un poquito más sintetizada de qué quiere decir exactamente. Y sí, también son textos muy fáciles de conseguir ya sea en librerías o también en la web. Si buscas Manifiesto Comunista PDF, te va a salir como unas 50 ediciones y pues ahí se hace fácil de acceso. Y pues sí, más que nada, pues invitamos a toda la audiencia pues a leer a Marx, no solo el manifiesto, sino también el resto de su obra, porque pues es necesario, es importante para la crítica social y pues para fundamentar pues toda la lucha que se basa en contra del sistema capitalista y la sociedad explotativa y de opresión en la cual vivimos. Pues si no tenemos nada más que agregar, entonces ya podemos pasar a la despedida. Sí, solo que lean a Marx. Sí, lean a Marx, por favor, no se van a arrepentir, no tengan miedo, por favor. O sea, sí, no tengan miedo, porque a la gente le da mucho miedo leer a Marx, no tengan miedo. Sí. O sea, inclusive si no les convence, por lo menos ya sabrán un poquito más cuál es el punto de la obra de Marx, y no van a repetir como de que es que les gusta comer bebés a los comunistas o algo así. Y pues bueno, pues por lo menos a eso les podrá servir. Y pues ya sin nada más que decir, ahora sí, pues vamos a cerrar el programa. Quédense en sintonía para Política Rock and Roll. Ahorita sigue El fin crucifica los medios, y después a las 2 viene Julio Bejarano con el programa de los viniles por las zonas gercianas, Scratch. Así que todavía tenemos mucho más material para el día de hoy y la semana siguiente. Así que les agradecemos su atención y nos veremos la siguiente semana. Esto fue el culto de motor de la historia. Nos estaremos viendo. Aquí se despide Proletkult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana. Política y Rock and Roll Radio, la radio más global del cuadrante local.
transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el corazón geográfico de la ciudad, la colonia San Benito.